El episodio 51 de Kuma la otra esposa es un torbellino de dolor y secretos que golpea a cada personaje sin piedad. Irene es llevada al límite en una de las escenas más duras de toda la serie. Julio se hunde en un resentimiento que amenaza con explotar. Rafael pierde el control frente a la presión y Adriana se quiebra en lágrimas ante la memoria de Pilara. Isabel, en silencio pero con coraje, sigue luchando por la verdad, mientras Victoria demuestra que su manipulación no conoce fronteras. Quédate conmigo hasta el final, porque este capítulo no solo marca un antes y un después en la historia, redefine el destino de todos los protagonistas. El episodio 51 abre con un aire pesado, como si todo lo ocurrido en capítulos anteriores se hubiera acumulado en una tormenta imposible de contener. Desde la primera escena, el espectador percibe que no habrá alivio, que cada personaje será empujado más allá de sus límites. Irene, convertida en el epicentro de este capítulo, sufre uno de los momentos más desgarradores de la serie, obligada por la presión de Victoria y por la obediencia ciega de José Luis. Es víctima de la aplicación de un abortivo que destruye no solo la vida que llevaba dentro, sino también la confianza en quienes debían protegerla. La cámara insiste en mostrar sus ojos apagados, sus lágrimas silenciosas, su respiración entrecortada. No hacen falta diálogos para transmitir la brutalidad del acto, porque su sufrimiento lo dice todo. Irene ya no es dueña de su cuerpo ni de su verdad, y esa pérdida se convierte en el símbolo más duro de este episodio. Julio, en paralelo, continúa hundiéndose en el resentimiento. El joven, que ya había mostrado su incomodidad por sentirse siempre a la sombra de Rafael, ahora enfrenta el rechazo directo del duque al prohibirle mudarse a la casa pequeña. Ese no es un golpe devastador para alguien que solo busca un lugar propio en medio de tanta opresión. Su rabia crece como un volcán, y el episodio nos deja claro que su resentimiento tarde o temprano explotará en una decisión extrema. Su relación con Mercedes es otra pieza de este rompecabezas. Aunque ella intenta convencerlo de quedarse, Julio ya no escucha razones. Sus ojos transmiten una mezcla de dolor y furia, como si cada palabra de apoyo fuera solo un recordatorio de lo que no tiene. Rafael, por su parte, es víctima de las provocaciones constantes de Domingo. El episodio nos muestra cómo poco a poco pierde el control, incapaz de mantener la serenidad frente a un antagonista que sabe exactamente dónde herir. Su derrumbe emocional es evidente, y aunque Bernardo intenta animarlo, pidiéndole que tome un papel más activo en las negociaciones de la propiedad, Rafael ya no es el joven fuerte y seguro que todos esperaban. Ahora es un hombre quebrado por las comparaciones con Julio, por la presión paterna y por el veneno sembrado por Domingo. El público siente que Rafael está al borde de un colapso, y esa fragilidad lo convierte en uno de los personajes más impredecibles de lo que vendrá. Adriana protagoniza una de las escenas más emotivas del capítulo cuando visita el túmulo de Pilara. Allí, su dolor se desborda en lágrimas, en sollozos que no logran liberar la culpa que arrastra. Ella se siente responsable por haber traído a sus hermanos al valle, y esa culpa la consume poco a poco. Julio la encuentra en ese momento de vulnerabilidad, y la interacción entre ambos es una de las más potentes del episodio. Dos hermanos marcados por heridas diferentes que se encuentran en la desolación. Julio, acostumbrado a mostrarse fuerte y desafiante, queda conmovido al ver la fragilidad de Adriana. Esa escena no solo expone el dolor de ella, sino también la humanidad escondida en él. Isabel, como siempre, se convierte en el rostro de la resistencia silenciosa. Después de más enfrentamientos con Sol, se le prohíbe seguir asistiendo a sus clases. Bárbara apoya esta decisión, cerrando aún más el cerco en torno a ella. Pero Isabel no se rinde. Al contrario, su exclusión solo fortalece su determinación de seguir investigando, de seguir recogiendo cartas y entregándolas al cocheiro. En un episodio dominado por el silencio y la opresión, Isabel es la chispa que se niega a apagarse. Representa la posibilidad de que la verdad, aunque débil y aislada, todavía puede abrirse paso entre las mentiras. Luisa y Alejo protagonizan otra subtrama cargada de simbolismo. Pedrito lee para Luisa un fragmento de la novela escrita por Alejo, sin imaginar que despertará en ella una reacción tan devastadora. Sintiéndose traicionada, Luisa quema el manuscrito frente a Alejo en una de las escenas más dolorosas del episodio. Ese fuego no solo consume las páginas, también consume los restos de confianza que quedaban entre ellos. La mirada de Alejo, impotente ante la destrucción de su creación, refleja la tragedia de alguien que pierde no solo a la persona amada, sino también su voz artística. El duque, mientras tanto, intenta mantener una fachada de orden.
Su compromiso con Mercedes parece ser su manera de proyectar estabilidad, pero en realidad revela su desconexión con el verdadero caos que reina en la familia. Sus decisiones ya no convencen a nadie, y su autoridad se siente cada vez más vacía. Victoria, en cambio, aparece como la figura que realmente controla todo. Su cercanía ambigua con Adriana en este episodio refuerza su rol como manipuladora suprema. No hay gesto inocente en ella, y el público sabe que cada palabra y cada sonrisa esconden una estrategia. El episodio concluye con un clima de pesadez emocional insoportable. Irene, forzada a callar sobre las circunstancias de su embarazo por Matilde, se convierte en el retrato de la opresión máxima. Su silencio, impuesto y doloroso, es quizás la imagen más fuerte de todo el capítulo, un recordatorio de que en este universo, la verdad siempre se sacrifica en nombre de la apariencia. Cada personaje queda atrapado en su propio laberinto, Julio en su resentimiento, Rafael en su fragilidad, Adriana en su culpa, Isabel en su lucha solitaria, y Victoria en su ambición sin freno. El episodio 51 es, en resumen, una tormenta emocional donde todos los personajes pierden algo: confianza, amor, estabilidad o dignidad. Es un capítulo que no ofrece alivio, pero que prepara el terreno para explosiones aún más fuertes en lo que viene. El público termina con el corazón oprimido, pero también con la certeza de que el valle nunca volverá a ser el mismo. Si el episodio 50 había dejado heridas abiertas, el 51 se encarga de profundizarlas. La narrativa arranca sobre Irene, quien atraviesa uno de los momentos más desgarradores de toda la serie. Lo que le ocurre no es solo una tragedia íntima, es también una denuncia simbólica sobre cómo el poder se ejerce sobre los cuerpos de quienes menos pueden defenderse. La aplicación del abortivo, impuesta sin su consentimiento, la convierte en una víctima absoluta de la manipulación de Victoria y de la obediencia ciega de José Luis. Irene no solo pierde un hijo, pierde también la posibilidad de decidir, de ser dueña de su destino. El guión acierta en mostrar su dolor de manera contenida. Ella no grita ni se desgarra en exceso. Su silencio es mucho más poderoso. El espectador entiende que su herida es tan profunda que ni siquiera puede expresarse con palabras. Ese silencio conecta con el otro gran eje del episodio, Julio. Mientras Irene es obligada a callar, Julio se siente ahogado porque nadie lo escucha. Su resentimiento frente al duque crece como un monstruo dentro de él. El joven no tolera más ser comparado con Rafael, no soporta ser tratado como el otro, el que nunca alcanza las expectativas. La escena en la que el duque le niega mudarse a la casa pequeña es clave. No es solo una negativa material, es la confirmación de que su padre nunca lo verá como un heredero legítimo. El rostro de Julio en ese instante lo dice todo: primero incredulidad, luego rabia, y finalmente un rencor que lo consume. La relación de Julio con Mercedes también se muestra en un punto crítico. Ella, intentando ser mediadora, lo anima a no alejarse, pero sus palabras ya no tienen efecto. Julio está tan atrapado en su propia herida que cualquier intento de conciliación suena a lástima, y la lástima es lo último que quiere. La dirección enfatiza su aislamiento con planos cerrados que lo muestran solo, incluso cuando está acompañado. El mensaje es claro: Julio ya se percibe como un extraño dentro de su propia familia. Lo que hace este tramo del episodio tan potente es el paralelismo entre Irene y Julio. Ambos son víctimas de la opresión familiar, pero reaccionan de formas opuestas. Irene guarda silencio, asfixiada por la imposición, mientras que Julio se alimenta de su rabia y busca romper con todo. Irene representa la sumisión forzada, Julio, la rebelión contenida. La narrativa coloca a ambos en extremos opuestos, pero conectados por una misma raíz: el dolor de no ser dueños de su propio destino. El espectador, al ver estas escenas, no puede evitar sentir una mezcla de compasión y miedo. Compasión por Irene, que carga con una injusticia insoportable, y miedo por Julio, porque su resentimiento promete estallar de forma impredecible. El episodio construye en ellos dos los ejes de la tragedia futura: el silencio que destruye desde dentro y la rabia que amenaza con destruirlo todo desde fuera. El episodio 51 también coloca bajo el reflector a Rafael, quien hasta aquí había sido presentado como el hijo modelo, el que supuestamente tenía el camino más claro dentro de la familia. Pero este capítulo lo desnuda, lo muestra como un hombre frágil, sometido al peso de expectativas imposibles de cumplir. Domingo, siempre astuto y cruel, se convierte en su verdugo psicológico. No necesita gritarle ni golpearlo, le basta con clavar frases cortantes, insinuaciones envenenadas, comparaciones que hieren donde más duele.
Cada palabra de Domingo funciona como un recordatorio de que Rafael nunca será suficiente, y la cámara enfatiza esa humillación mostrando primeros planos de su rostro desencajado, sudoroso, cada vez más abatido. Lo que resulta más trágico es que Rafael sabe que lo están provocando, pero no tiene las herramientas emocionales para defenderse. El peso de ser el favorito del duque lo aplasta. La gloria que debería venir con ese título se convierte en una condena. No puede fallar, no puede flaquear, no puede mostrarse humano. Este episodio lo retrata al borde del colapso, con los hombros caídos y los ojos enrojecidos, como si cargara sobre sí mismo no solo las comparaciones con Julio, sino también el deber de sostener un linaje que ya se está desmoronando. Bernardo intenta ofrecerle un respiro, alentándolo a tomar un rol activo en las negociaciones de la hacienda, pero esas palabras suenan más a obligación que a motivación. Rafael no escucha apoyo, escucha más peso sobre su espalda. En paralelo, Adriana vive un episodio profundamente emocional. La visita al túmulo de Pilara es uno de los momentos más conmovedores de toda la serie hasta ahora. Allí, la joven se quiebra, no solo por la ausencia de su hermana, sino por la culpa que lleva en el pecho. Sus sollozos son intensos, su voz se quiebra mientras confiesa, aunque sea para sí misma, que siente haber arrastrado a todos al valle, como si fuera responsable del sufrimiento colectivo. Es una escena de catarsis, donde la cámara se detiene en sus lágrimas y en sus manos apretando la tierra, como si quisiera encontrar en ella el perdón que no puede otorgarse. Lo más poderoso de este momento es el encuentro con Julio. Cuando él aparece, la tensión inicial se transforma en un instante de vulnerabilidad compartida. Adriana, que siempre trató de ser fuerte por los demás, se muestra rota, y Julio, que usualmente se muestra rabioso y desafiante, la mira con una mezcla de sorpresa y compasión. Esa breve conexión entre hermanos revela que, incluso en medio de su resentimiento, Julio todavía es capaz de sentir ternura, aunque sea por unos segundos. El espectador entiende que detrás de su dureza hay un ser humano que todavía carga con la capacidad de amar y de sufrir por los suyos. Esta escena es crucial porque le da matices a Julio y porque muestra que Adriana, aunque rota, no está completamente sola. En el caso de Isabel, su arco en este episodio es el que encarna la resistencia activa. Después de otro enfrentamiento con Sol, recibe la orden definitiva de no volver a sus clases. Bárbara, siempre dispuesta a reforzar el poder de Sol, apoya la decisión, dejándola aislada. Para muchos personajes, esa prohibición habría significado la rendición, pero Isabel reacciona al contrario, su exclusión solo la fortalece. Ella continúa con su investigación en secreto, recogiendo cartas, entregándolas al cocheiro, convencida de que descubrir la verdad es su única forma de luchar contra un sistema que prefiere mantener todo bajo un manto de mentiras. Isabel representa algo fundamental en este episodio, la chispa de la esperanza. En un capítulo dominado por silencios forzados, acusaciones injustas y culpas insoportables, ella es la única que se niega a aceptar la opresión. Su lucha parece pequeña frente al poder de Victoria y del Duque, pero es justamente esa desproporción lo que la hace heroica. El espectador la ve como una Davida frente a Goliat, alguien que arriesga su bienestar personal por el simple hecho de que no soporta vivir bajo la mentira. En términos narrativos, Isabel es la promesa de que, aunque todo parezca perdido, todavía hay alguien que cree en la verdad y está dispuesto a pagar el precio por ella. El contraste entre Rafael, Adriana e Isabel en este episodio es uno de los grandes aciertos de la escritura. Rafael representa el colapso frente a la presión, Adriana, el desgarro de la culpa, Isabel, la resistencia frente a la injusticia. Juntos construyen un mosaico de emociones que refleja cómo cada ser humano reacciona distinto cuando es empujado al límite. Y para el espectador, este contraste hace que el episodio sea mucho más rico, porque no se trata de una única tragedia, sino de múltiples tragedias que se entrelazan. En medio del dolor de Irene, la rabia de Julio y la fragilidad de Rafael, el episodio también nos regala una de las escenas más simbólicas, la de Luisa y Alejo. Su relación, ya marcada por tensiones y heridas, alcanza un punto de quiebre cuando Pedrito, inocente y sin maldad, decide leerle a Luisa un fragmento de la novela escrita por Alejo. Lo que para él es un gesto de cariño y de orgullo por la creatividad de Alejo, para Luisa se convierte en una daga en el corazón. Las palabras escritas en esas páginas despiertan en ella la sensación de traición, de ser utilizada como inspiración para un relato que no pidió protagonizar. El dolor de Luisa se convierte en furia, y la escena en la que quema el manuscrito frente a Alejo es de las más impactantes del episodio. Las llamas devoran las hojas mientras ella lo mira con los ojos llenos de lágrimas y rabia. El fuego es un símbolo evidente,
no solo destruye un objeto físico, destruye la voz artística de Alejo, quema la confianza que alguna vez existió entre ellos y deja cenizas donde antes hubo un vínculo. Alejo observa impotente, con la desesperación de alguien que pierde más que un manuscrito, pierde una parte de sí mismo. La cámara enfatiza su rostro, atrapando el momento exacto en el que su orgullo de escritor se convierte en cenizas junto con las palabras que creó. Este pasaje muestra cómo el episodio 51 no se limita a grandes tragedias, sino que también explora las pequeñas muertes emocionales, la pérdida de confianza, la traición íntima, la imposibilidad de reconciliar dos almas que ya no se entienden. Luisa, en ese acto de destrucción, no solo expresa su dolor, también intenta recuperar control en una vida donde siente que todo se le escapa. Es, al mismo tiempo, un acto de liberación y de condena. Por otro lado, el duque aparece en este episodio intentando proyectar estabilidad. Su compromiso con Mercedes se muestra como un gesto de orden, como si al anunciar esa unión pudiera tapar el caos que consume a su familia. Sin embargo, sus palabras suenan huecas, desconectadas de la realidad. El duque ya no tiene el control que alguna vez ostentó, y el público lo percibe claramente. Es un hombre que se aferra a la fachada del poder mientras su mundo se desmorona a su alrededor. Su figura, que antes imponía respeto, ahora parece la de alguien que vive más de apariencias que de decisiones reales. El contraste entre el duque y Victoria es brutal. Mientras él se empeña en sostener una imagen pública, Victoria se mueve entre las sombras con una eficacia aterradora. Su cercanía ambigua con Adriana en este episodio es un ejemplo claro de su manipulación. Se acerca con palabras suaves, con gestos aparentemente amables, pero cada acción está cargada de intención. No existe inocencia en ella, todo lo que hace tiene un propósito calculado. Su presencia es como un veneno dulce, seduce al mismo tiempo que destruye. Lo que hace de Victoria un personaje tan fascinante es que nunca actúa por impulso. A diferencia de Sema o Julio, que se dejan arrastrar por sus emociones, Victoria es hielo puro. En este episodio, su manipulación alcanza un nuevo nivel, no solo controla a José Luis para que obedezca ciegamente, también logra insertarse en las grietas emocionales de quienes la rodean. Su habilidad para aprovechar la vulnerabilidad ajena es lo que la convierte en la gran antagonista de la serie. El espectador, al ver estas escenas, experimenta sentimientos encontrados. Por un lado, la odia por su crueldad. Por otro, no puede dejar de admirar su inteligencia estratégica. Es el tipo de villana que no necesita gritar para imponerse, basta una mirada, una sonrisa irónica o un silencio prolongado para hacer temblar a quienes la rodean. Y en este episodio, más que nunca, demuestra que su dominio sobre la familia es casi absoluto. El montaje del episodio refuerza estas tensiones con una estructura que alterna entre las llamas del manuscrito de Alejo, la voz hueca del duque y las sombras inquietantes de Victoria. Es un juego visual que transmite el mensaje central. Mientras algunos intentan sostener ilusiones o destruyen en un arranque emocional, hay alguien que sigue construyendo un imperio de manipulación. Así, Luisa y Alejo representan la tragedia íntima, el duque simboliza la fachada vacía del poder y Victoria encarna el verdadero control. Los tres hilos narrativos se entrelazan para mostrar que, en el valle, nadie escapa del dolor, y que las batallas no siempre se libran con gritos, a veces se libran con silencios, con fuego y con gestos calculados. El episodio 51 de Kuma la otra esposa se percibe como un capítulo donde todos los personajes son empujados al límite. Es, en muchos sentidos, el reflejo de un universo donde el poder y la manipulación se imponen sobre el amor y la verdad. Nadie escapa intacto, Irene pierde lo más valioso, Julio se ahoga en resentimiento, Rafael se desmorona bajo la presión, Adriana se rompe en lágrimas, Luisa quema un lazo irrecuperable, Alejo ve destruida su creación. El duque insiste en sostener una fachada vacía y Victoria, más fría que nunca, refuerza su dominio. Irene, el silencio impuesto. La tragedia de Irene es quizás la más dolorosa del episodio. Ser obligada a callar, a aceptar lo que se le impone sin voz ni voto, la convierte en el rostro de la opresión. El espectador siente su impotencia como un puñal, porque lo que le ocurre no es solo personal, es un símbolo de cómo los cuerpos y las decisiones de las mujeres son controlados en un entorno dominado por el poder patriarcal. Su silencio al final del episodio es más elocuente que cualquier grito, transmite que a veces la violencia no necesita golpes, basta con arrebatar la posibilidad de hablar. Julio, rabia contenida. Julio representa la otra cara de la opresión, la del hijo que nunca fue suficiente. Su rabia crece con cada negativa del duque, y su resentimiento lo empuja hacia un camino oscuro. En el episodio 51,
su figura cambia. Ya no es solo el rebelde, ahora es un hombre que se prepara para romper con todo. El espectador percibe que su rabia tarde o temprano se transformará en acción, y esa acción podría desatar un nuevo conflicto que pondrá en peligro a toda la familia. Rafael, la fragilidad del heredero. El contraste entre Julio y Rafael es uno de los grandes ejes narrativos. Rafael, a quien siempre se le colocó en un pedestal, se muestra vulnerable, incapaz de sostener el peso de las expectativas. Su colapso emocional lo convierte en un personaje trágico, atrapado entre el deber y la imposibilidad de cumplirlo. En este episodio, Rafael pierde no solo confianza en sí mismo, sino también el respeto de quienes lo rodean. El público entiende que su caída no será ruidosa como la de Julio, sino silenciosa y lenta, pero igual de devastadora. Adriana, la culpa que consume. La visita al túmulo de Pilara es una de las escenas más humanas del episodio. Adriana se quiebra y confiesa su culpa, convencida de haber arrastrado a sus hermanos al valle. Ese peso la aplasta tanto como la opresión externa. Su interacción con Julio es un rayo de humanidad en medio del caos, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros todavía pueden surgir conexiones sinceras. Sin embargo, su dolor también es una amenaza. Una persona consumida por la culpa es capaz de tomar decisiones peligrosas. Isabel, la chispa de resistencia. En un capítulo cargado de silencios impuestos, Isabel es la única que se niega a callar. Aunque se le prohíbe asistir a las clases, su determinación de seguir investigando demuestra que todavía queda espacio para la resistencia. Su lucha es pequeña frente a la magnitud del poder de Victoria, pero es justamente esa pequeñez la que la convierte en heroína. Isabel representa la esperanza de que, aunque el valle esté cubierto de mentiras, siempre habrá alguien dispuesto a defender la verdad. Luisa y Alejo, el fuego que lo consume todo. La escena de Luisa quemando el manuscrito es de las más simbólicas del episodio. El fuego devora no solo las palabras, sino también la confianza, el amor y el futuro de una relación. Alejo queda reducido a cenizas, no por la pérdida de un objeto, sino por la destrucción de algo mucho más profundo, la fe de Luisa en él. Este acto demuestra que, en el valle, las traiciones no siempre vienen de los grandes antagonistas. A veces nacen de los malentendidos más íntimos, el duque, la fachada vacía. El duque sigue intentando proyectar orden con su compromiso con Mercedes, pero cada vez resulta más evidente que su poder es un cascarón vacío. Sus palabras suenan huecas, sus decisiones carecen de impacto real. El espectador entiende que ya no es él quien mueve los hilos, sino alguien más, Victoria. Victoria, la reina de las sombras. En este episodio, Victoria confirma que su control no tiene límites. Manipula a José Luis, oprime a Irene, se acerca a Adriana con un gesto calculado y observa cómo todos los demás se derrumban. Es la gran antagonista, la que demuestra que el poder absoluto no necesita gritos, basta con sonreír en el momento adecuado. El público la odia, pero también reconoce su inteligencia. Sin embargo, su ambición desmedida es también su punto débil. Mientras más controle, más posibilidades tendrá de que algo se le escape de las manos. Temas centrales del episodio 51. El silencio como arma, Irene obligada a callar, los invitados que no hablan, el peso de lo no dicho. El silencio no es vacío, es opresión. La culpa y el resentimiento, Adriana consumida por la culpa, Julio por la rabia. Ambos muestran cómo las emociones pueden convertirse en cadenas. La fragilidad del poder. El duque representa un poder simbólico que ya no controla nada. La manipulación como dominio. Victoria demuestra que la verdadera fuerza no está en la violencia directa, sino en el control psicológico. La resistencia individual. Isabel como símbolo de esperanza, aunque pequeña, frente a un sistema dominado por la mentira. Predicciones hacia el futuro. Irene podría convertirse en un símbolo de resistencia silenciosa, transformando su dolor en fuerza. Julio está al borde de una explosión. Su resentimiento contra el duque lo llevará a decisiones que podrían fracturar aún más a la familia. Rafael se hundirá lentamente, incapaz de sostener la presión, lo que abrirá espacio para que otros reclamen su lugar. Adriana podría transformarse en un puente entre hermanos, o perderse definitivamente en su culpa. Isabel será clave, su investigación amenaza con destapar secretos que podrían derrumbar el imperio de Victoria. Victoria seguirá creciendo en poder, pero su ambición desmedida puede sembrar la semilla de su caída. Conclusión final. El episodio 51 de Kuma la otra esposa es un capítulo devastador, pero necesario.
Nos muestra a cada personaje en su punto más frágil. Irene rota por la imposición, Julio consumido por la rabia, Rafael debilitado, Adriana desgarrada, Luisa y Alejo separados por las llamas. El duque reducido a una fachada y Victoria más fuerte que nunca. Es un episodio donde todo se derrumba, pero donde también nacen las semillas de lo que vendrá, resistencias, explosiones y revelaciones. El espectador termina con el corazón apretado, pero con la certeza de que la historia aún tiene mucho más por contar. Porque en Kuma la otra esposa, cada caída prepara el camino para una transformación, y cada silencio esconde un grito esperando salir.